Vicepresidenta, señoras y señores ministros, autoridades, queridos amigos y amigas, señoras y señores, y ante todo, muy querida Nadia. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, un lugar para el diálogo, el pensamiento y la cultura. Gracias, querida Nadia, por elegir este rincón de Madrid para presentar tu libro 2000 días en el Gobierno. Gracias por compartir tu experiencia y tus vivencias en una etapa fundamental para la historia de nuestro país. Qué extraordinario fue tenerte ahí. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde y también a Penguin Random House por su intervención en la organización de este acto. Y finalmente, la Fundación Ortega Marañón, heredera de la Residencia de Señoritas, celebra hoy contigo, queridísima Nadia, un homenaje a las mujeres de ayer y de siempre, que como tú habéis sido y sois pioneras, vanguardia y referente para todos nosotros. Estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón y a su presidente por abrirnos las puertas de esta casa, que por mi vinculación a la Fundación siento como propia. Son muchos años de complicidad, de apoyo mutuo, compartiendo conocimiento, experiencia y enriqueciendo el debate de ideas como el que nos trae hoy aquí. Así que no podríamos estar en un mejor lugar para presentar el libro de Nadia Calviño, 2000 días en el Gobierno. Hago extensivo mi agradecimiento tanto a Martía García Aller, periodista y escritora, como a Luis García Montero, gran poeta y director del Instituto Cervantes, por acompañarnos esta tarde tan especial y por iluminar con sus reflexiones con la conversación que tendrá lugar a continuación. Y me gustaría aprovechar esta bienvenida para agradecer también a las numerosas autoridades aquí presentes, vicepresidenta, ministras, ministros, exministros y amigos, por compartir este momento tan importante para todos nosotros. Vuestra presencia es síntoma de la relevancia del libro que hoy ve la luz. A ninguno de ustedes les sorprenderá escucharme decir que nos encontramos ante un texto meditado y riguroso, en el que Nadia Calviño detalla con precisión y también con pasión el proyecto económico que desarrolló para España a lo largo de los 2000 días en los que formó parte del Gobierno como ministra y vicepresidenta. Pero también quiero reivindicar que este libro no es un manual de economía, sino el testimonio vivo y lleno de valiosas reflexiones sobre una etapa trascendental para España y para el mundo, contado en primera persona, por la mujer que estuvo al frente de muchas de las grandes decisiones del periodo 2018-2023, uno de los más turbulentos de la historia reciente, con desafíos tan extraordinarios como la pandemia, la guerra a las puertas de Europa o el resurgir de oscuras fuerzas antidemocráticas en busca de un nuevo orden mundial. En sus páginas leemos el vértigo ante lo inesperado, la determinación de hacer frente a la adversidad, un fuerte sentido de la responsabilidad y la férrea convicción del poder transformador de la buena política. Estoy segura de que 2000 días en el Gobierno será un libro influyente en los años venideros, porque es a la vez mapa y brújula de esta década acelerada que nos ha tocado vivir y que estamos viviendo. Hoy recuerdo, querida Nadia, cuando compartiste con nosotros tu interés por volcar tu experiencia en un libro, tu intención de hacer un relato fiel y optimista del impulso que te llevó a aceptar la propuesta del presidente del Gobierno en aquella llamada inesperada, una tarde de junio de 2018. Gracias por la confianza entonces y ahora, por dejar en manos de Plaza y Janés y de todo el equipo humano de Penguin Random House esta valiosa obra. Y aunque sé que no han sido 2000, espero que sientas que cada uno de los días que dedicaste a este trabajo ha merecido la pena. Les invito, pues, a todos a escuchar esta interesante conversación sobre 2000 días en el Gobierno, un libro que no se limita a exponer una vivencia personal, sino que ofrece una visión profunda y esperanzadora sobre el futuro.
y que hemos publicado, hemos puesto a la venta hoy en formato físico, digital y también el formato audiolibro, donde la misma autora pues, ha grabado el prólogo de la narración. Gracias. Buenas tardes. Nadia, tengo que empezar como empiezan siempre las presentaciones de los libros, que es dándote las gracias por algo tan arriesgado como invitar a una periodista a este momento tan especial. Y como disclaimer, me permitís que os confiese cómo conocí a Nadia y cuál es la relación que tenemos, que en absoluto es de intimidad. No ha traído a una periodista amiga, ha traído a un poeta y un polimalo. Esta es la realidad. Y nos conocimos, si no recuerdo mal, una vez que me invitó a tomar café en su despacho de vicepresidenta del Gobierno y descubrí algo, ahora aprovechando que hay tantos ministros, ministras, exministros y exministras en la sala, algo muy sorprendente en estas circunstancias, y es alguien que escucha mucho. Fue de verdad sorprendente. Y me pareció muy innovador y muy interesante para un alto cargo. Y cuando empezamos genial, empezamos bien. Pues estoy haciendo lo que haces en el libro, que es hablar bien de todo el mundo y luego hay de quien no se habla. Y la verdad que es un libro que voy a empezar recomendando porque me parece que no es fácil encontrar un libro que hable de la curva de Laffer y de Bollywood, del G20 y el 8M, de Keynes y Paca la piraña. No es fácil, así que yo de verdad os lo recomiendo. Empiezo con una pregunta, aunque será Luis quien haga los honores y la loa primero, pero me gustaría que empezaras, cuando tengas la oportunidad, explicándonos qué te llevó a escribir el libro. Pero será Luis García Montero quien haga la introducción. Hablo yo como tú quieras, Luis. A mí me gusta escuchar también, ¿eh? Entre los poetas es más frecuente. Bueno, yo también, como Marta, aconsejo mucho la lectura del libro. Creo que es un libro bien interesante porque recoge la experiencia de una de las protagonistas de nuestra historia contemporánea. Como estamos aquí en la Fundación Ortega, diré que el libro es el libro de Nadia y sus circunstancias. Es ella y sus circunstancias en un doble sentido. En el sentido de que cuenta una historia que tiene que ver con situaciones difíciles, con crisis económicas, con pandemias, con tensiones en el mundo, pero al mismo tiempo lo de las circunstancias, quiero decir que conforme vamos leyendo sus apuestas, entendemos también el mundo en el que ha vivido y cómo su toma de posición tiene que ver con una manera de pensar a largo plazo, con una manera de negociar con la realidad, pero también de la conciencia del mundo en el que vive. Señalo alguna cosa que creo que es de mucho interés para los lectores y que tiene que ver con las circunstancias. Tenemos la sensación diaria a la hora de ver las noticias, de ver los datos, que España se está cayendo, que es un caos tremendo de agitación y de problemas, y de pronto vemos que los datos económicos están muy bien y que estamos muy bien en un contexto europeo, nacional, internacional. Bueno, pues uno comprende de qué modo, debajo del caos, la situación española tiene una economía que nos tranquiliza y nos ilusiona, porque es el fruto de una serie de decisiones que se tomaron en un momento oportuno para responder a corto plazo y a largo plazo a los problemas que había. Y somos herederos de esas decisiones que vamos viviendo día a día en los recuerdos, en los testimonios de Nadia como ministra. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que es importante tener en cuenta, cuando nos ponemos a analizar la realidad, los debates políticos, yo, por ejemplo, aconsejo un libro que acaba de publicar Victoria Camp, que se llama La sociedad de la desconfianza,
que explica toda una estrategia para generar desconfianza en lo público e imponer el sálvese el quien pueda y la ley del más fuerte, que hace que el individualismo se convierta en su afán protagonista en un enemigo de las ilusiones colectivas. A mí me parece muy interesante ver cómo una mujer que tiene derecho a estar orgullosa de sí misma, de lo que más orgullosa está es de saber formar equipos que colaboren con ella y que le ayuden a comprender, hablando y escuchando, las posibles soluciones de la realidad. Y son los equipos los protagonistas del libro junto a ella. Y en ese sentido, al elegir equipos, pues me parece bien interesante que de lo que se trata es demostrar respeto por la gente que sabe, por la gente que está preparada y por la gente que es responsable de sus propios compromisos y de sus propias acciones. Y en un mundo de tirititeros, donde parece que es lo más llamativo, el titular llamativo, la persona que tiene una ocurrencia para hacer gracia, pues formar equipos respetando a la gente que sabe, me parece que es una respuesta al contexto que vivimos muy importante. Y una última cosa, que creo que es también fundamental y que tiene que ver con el contexto. Se trata del protagonismo de una mujer que es muy consciente de que tiene que visibilizarse como mujer, porque se están generando dinámicas donde parece que la autoridad es viril y que las mujeres solo deben ser respetables cuando muestran sus debilidades. Y ella no está dispuesta a demostrar sus debilidades, a lo que está dispuesta es a saber de qué modo se prepara, buscando a la gente que sabe y que le puede ayudar para tener un protagonismo que le lleva a tomar decisiones que tienen que ver con las cuestiones económicas, que son muchas, en momentos de dificultad, que son muchos, pero con una base económica y de negociación que cree en la dimensión humana de la economía y cómo las decisiones que se toman son tan importantes para que las empresas vayan bien, para que podamos hacer negocios fuera de España, para que el proyecto europeo no pierda su protagonismo, y esta es otra de las claves del libro, pero al mismo tiempo para que haya un capital humano que se interese por la dignificación de los servicios públicos, por la dignificación de los salarios, por la dignificación de las pensiones, en esa dimensión humana que está en su manera de entender la economía. De manera que aconsejo mucho el libro, no solo para comprender el protagonismo que tuvo Nadia, que la economía española vaya muy bien en un trabajo que hizo con sus equipos, con sus seguidores dentro de un gobierno, sino también para tomar conciencia de que ese trabajo se hizo en un tiempo donde las mujeres lo tienen difícil, donde se intenta que el individualismo rompa los compromisos colectivos y donde se quiere llamar la atención más en las ocurrencias momentáneas y en las prisas que en la preparación de la gente que debe responsabilizarse de tomar decisiones. Por eso de verdad que aconsejo este libro, porque nos ayuda mucho a comprender en qué país vivimos y porque nos permite estar orgullosos del país en el que vivimos. Así yo resumo mi opinión y después entro en detalles, por ejemplo, de las dificultades que hay con algunos empresarios, de las dificultades que hay dentro de un gobierno entre unos y otros, pero bueno, ahí ha dicho Marta que ya va a ser la mala. Bueno, muchísimas gracias. Luego al final doy las gracias a todos porque es muy emocionante ver a tantas personas de los equipos, a mis compañeros del gobierno entonces, ahora, a mi familia, a tantos amigos que han venido incluso de fuera, así que... pero bueno, voy a empezar un poco respondiendo a la pregunta de Marta de por qué. Yo escribo mucho, a mí me gusta mucho escribir, lo que pasa es que normalmente lo que escribimos son reales decretos ley, son planes estratégicos, son notas de política económica, ¿no? Pero me gusta escribir y además escribir me ayuda a pensar. Cuando me fui del gobierno a finales de 2023, con las campanadas de 2023, nos fuimos a Luxemburgo, evidentemente me metí de lleno en mi nuevo trabajo, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Y cuando llegó el mes de agosto pensé, bueno, ahora quiero poner en orden mis pensamientos de lo que hemos vivido en estos años tan intensos. Porque como decía Luis de una manera mucho más poética, ¿no? Lo que hemos vivido en estos 5 años y medio, y seguimos viviendo, ¿no? Pero ha sido un periodo en el que la concentración de shocks, de crisis, de acontecimientos extraordinarios y también de nuevas políticas económicas y decisiones audaces por parte del Gobierno no tiene parangón. Y por eso me pareció muy interesante ponerlo en orden. Pero hay un momento, insisto en preguntar esto, y no va a haber mucha repregunta, pero esta me parece pertinente, porque ¿qué lleva a un político o expolítico a escribir un libro? Los hay que lo hacen por estrategia, porque tienen planes de futuro. Dicho queda. A lo mejor es por otra razón. Hubo un momento en el que ibas y dijiste, tengo que hacer este libro. ¿Te visualizas en un momento cuando...? Bueno, realmente cuando pude descansar, cuando paré. Vas corriendo, corriendo, corriendo y de repente paré en agosto y dije, tengo que escribirlo. Y la verdad que me encerré bastante durante el mes de agosto. Fluyó, salió, el orden... ¿No escuchaste en la radio no, un dato? Bueno, pero eso fue lo que me decidió a publicarlo. El libro lo escribí para mí, para la familia, para mis hijos, para que no pasase sin huella esta época tan intensa de nuestras vidas y también para que quedase un reflejo de una serie de políticas que son extraordinarias, porque realmente no existe un manual de cómo responder a una pandemia, ¿no? Cómo responder a una situación de inflación porque hay una crisis energética al lado de... En fin, hemos vivido situaciones extraordinarias para las que no había receta y por eso me pareció interesante recogerlo. Ahora, cuando volvíamos de las vacaciones y en el coche escuché la revisión del PIB por parte del INE, fue cuando pensé, esto no es escribirlo, es que hay que publicarlo. Porque claro, esta es una historia que tiene que contarse. Y la gente, con todo el ruido y toda la tensión y la crispación que nos rodea, es muy difícil para los ciudadanos verdaderamente ser conscientes de una serie de hitos y una serie de circunstancias que son muy importantes para el presente y para el futuro. Así que iba en el coche escuchando la revisión del INE y pensé, bueno, es que esto va a pasar sin pena ni gloria, no se va a enterar nadie. Y gracias a la confianza con una representante, con mi representante, a la que lo agradezco de corazón, le dije, oye, yo he escrito esto, vamos a mirar si esto puede ser interesante para ser publicado, y la verdad es que mucha gente ya me había animado a escribirlo, pero bueno, hasta que me dieron la confianza de sí, esto puede ser muy interesante, es más, es imprescindible publicarlo. Fue lo que me decidió efectivamente a que siguiéramos adelante, y muchas gracias Nuria y muchas gracias a Penguin por todo el apoyo y que he sentido durante todo este periodo. Luis, no sé si te ha pasado a ti leyendo el libro, pero a mí hay fragmentos que se me han quedado grabados, porque aunque ninguno hemos sido vicepresidentas del Gobierno, creo que nos podemos sentir identificados. Ni siquiera ministra. Nos podemos sentir identificados con momentos, y uno de ellos es cómo cuentas cuando tienes que ir a la toma de posesión. Y no tienes ni idea de cómo es el acto. Y un coche, claro, ya te recoge en casa de tus padres porque acabas de llegar, ni siquiera vivías en Madrid, sino en Bruselas, y llegas a un acto sin saber cómo funciona del todo. Y uno, claro, visto desde fuera, parece que todo está bien pensado y que todos sabemos las reglas de todo. Y luego, cuando te metes en harina y ves cómo están hechas las croquetas, ¿cuánto hay de improvisación en lo que vemos todos los días? No, está todo muy bien organizado. Hay aquí algunos compañeros que ya estaban en aquella primera toma de posesión, pero claro, hay muchos de los miembros de ese primer gobierno que ya estaban en política, ya habían tenido, como en el caso de la vicepresidenta, de mi querida María Jesús, ya era consejera en una comunidad autónoma, Isabel Celaá también. Había personas que tenían una experiencia y que sabían cómo iba esto de las tomas de posesión, yo no. Claro, es más, cuando tomé posesión como directora general en el Ministerio de Economía decidieron que por recorte presupuestario no había tomas de posesión, o sea que ni siquiera había tenido ni la experiencia, digamos, como directora general. Así que para mí todo fue un gran descubrimiento, pero no, todo está bajo control, se ensaya, hay que saber muy bien los movimientos. Después de N tomas de posesión que ya he tenido que hacer en estos años, pues al final uno ya se siente cómodo, ¿no? Sí,
y situaciones que están en el libro que tienen que ver incluso con la vida privada, ¿no? Esa llamada de, oye Ignacio, que me han propuesto ser ministra, a ver, ¿tú qué me aconsejas? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo vamos a arreglar la familia? O un consejo de ministros de 2019 donde se toma la decisión de sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, 80 años después del fin de la guerra civil con todas sus consecuencias. Desde el punto de vista más personal al punto de vista histórico, lo que es un trabajo diario en la economía está relacionado con un contexto general que define a alguien como persona, ¿no? Y eso está muy presente en el libro también. Sí, bueno, la primera anécdota, y por eso abro el libro contando la llamada del presidente, ¿no? Porque me parece que es una situación muy real, ¿no? Y de hecho habíamos tenido una comida en casa con amigos que están aquí, queridos amigos que nos acompañan hoy, que han viajado para acompañarme hoy. Y después de la comida estábamos relajados, pues vamos a ver una película, estamos tan tranquilos y de repente suena el teléfono, descuelgo el teléfono y es la voz de, hola, soy el presidente Pedro Sánchez, y yo, que soy funcionaria y por tanto pues tengo una serie de reflejos condicionados, presidente. Eso fue inmediato, ¿no? Con lo cual mi familia se quedó en absoluto shock, claro. Después ya me fui a otra habitación para poder tener una conversación, ¿no? Pero... A mí cuando me llamó para ser director de Cervantes venía conduciendo del Festival de Almagro y lo que le dije, si no te importa, espérate que voy a aparcar en un minuto y me vuelve a llamar dentro de 5 minutos, porque hablar también por teléfono... Pero bueno, son detalles de una experiencia personal que yo creo que sirven también para reflejar de qué manera la experiencia humana está reunida con la experiencia institucional y de qué modo las decisiones que afectan a lo público tienen que ver también con los contextos que uno vive en lo privado. Bueno, me alegro de que tú hayas mencionado la decisión de sacar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos. No sé, las personas, no quiero revelar, por supuesto, ningún secreto de Consejo de Ministros, algunos de los que estábamos allí estáis aquí. Para mí fue un momento muy emocionante y además coincidió con que hacía poco que había visitado la sede del Banco Central Europeo, lo cuento en el libro, ¿no? Esa experiencia que me permitió reflexionar sobre aquellos países europeos que han tenido una experiencia, una dictadura a lo largo del siglo XX y cómo es necesario el paso del tiempo y hay un momento en el que se puede ya dar un paso adelante y en este caso pues para mí fue muy emocionante el participar en ese paso adelante, ¿no? Dejar atrás una época tan negra de nuestra historia. Sí que ahí me adelanto ahora a Marta a preguntarte algo que yo sé que le va a interesar. En el libro creo que también queda clara la necesidad de contar las cosas para que la gente entienda con claridad lo que ocurre, ¿no? Si yo recordaba antes el libro de Nadia Calviño en relación con el libro de otras maestras, por ejemplo Victoria Khan, cómo lo individual es también saber hacer equipos, cómo no podemos dejar que lo individual rompa las ilusiones colectivas, sino que forme parte de lo colectivo, el libro de Victoria. Otro libro que me ha interesado mucho, el de la profesora Adela Cortina, sobre la inteligencia artificial, la ideología o la ética de la inteligencia artificial, y plantea de qué modo se están viendo estrategias para sustituir la información por desinformación, ocultar a la gente la toma de decisiones en medio de unos conflictos y unos escándalos que o crean silencio o lo desprestigian todo, ¿no? Y también en tu testimonio personal he visto la necesidad de aclarar cuál era el sentido de tu trabajo frente a una situación de los medios de comunicación que a veces por la crispación, a veces por los silencios o a veces por los intereses propios intentan más confundir que dar la noticia, ¿no? Yo no sé si a ti te interesaba eso. Sí, la desinformación siempre, de hecho hay mucha referencia a la frustración como
persona que se dedica a la política, de que los medios no hablemos de lo que los políticos consideráis importante. Bueno, más que de lo que nosotros consideramos importante, o nosotros, yo ya no estoy en la primera línea de la política, sino de lo que puede ser importante para los ciudadanos. O sea, hay muchas veces que se toman decisiones que son trascendentales para la vida de los ciudadanos y que se ven absolutamente cubiertas por el ruido o por la noticia del día, que a lo mejor pues no tiene nada que ver, ¿no? No va a durar más de 24 horas. Ese ritmo febril del entorno de los medios, que se ha acelerado exponencialmente con las redes sociales, hace que muchas veces el ruido no nos permita entender lo que está pasando de verdad, ¿no? Y por eso también me parecía valioso un poco explicar lo que tú dices, la génesis de determinadas políticas, las razones, los argumentos a favor, en contra, las opciones, ¿no? Y cómo se produce ese proceso que, como hablabas de las tomas de posesión, mucha gente debe de creer que es por ósmosis, que las cosas salen, ¿no? Pero en el libro también creo o trato de reflejar que del dicho al hecho hay mucho trecho, que uno puede tener una idea brillante, pero que luego conseguir llevarla a cabo y hacerla realidad es un trabajo diario, un trabajo de muchas horas, mucha perseverancia, mucha capacidad técnica, en definitiva un trabajo invisible de muchos equipos a los que también he querido, como tú has entendido, Luis, rendir homenaje, ¿no? Claro. Con este libro, a todo ese trabajo honesto y lo que es la buena política al final, ¿no? Mucho alto cargo en las primeras filas asintiendo cuando dices eso, pero quiero que también asientan los periodistas que están en la sala, que son muchos. Así que necesito preguntarte por ese ruido del que hablas, porque ese ruido a veces sale de dentro del propio gobierno, también está reflejado en el libro. Es verdad que es un libro en el que desde el primer momento se habla y se hace bandera de la moderación y de que hay que huir de la confrontación, que es importante construir. De principio a fin está construido así 2000 días en el gobierno. Pero, aunque no habla mal de nadie, salvo de Laffer, porque a Laffer sí que lo pones a caer de un burro dejando clarísimo que esa curva es ficción. Que esa curva es ficción. Sí que está mencionado expresamente la idea de haber sido durante varios años en el gobierno, cuando empieza el gobierno de coalición, el enemigo a batir por una parte del gobierno, y eso, claro, danos un conflicto a los medios. Claro. Quiero decir, eso no nos lo hemos inventado, eso el libro confirma que existió. Tuvo que ser muy difícil tener ideas de cosas que sacar adelante con el trabajo que explicas lo arduo que es y tener que también luchar contra los elementos, ¿no? ¿Cómo fueron esas reuniones y esas discusiones internas de convertirse en el poli malo del gobierno? No, bueno, yo lo que creo o lo que intento transmitir, y me lo han preguntado en estos días, pues todo el tiempo, ¿no? Es una de las preguntas constantes, y no hablo nada más que por mí. Lo quiero dejar claro que esto es una opinión personal y puede no reflejar la experiencia de otras personas, ¿no? Coaliciones de gobierno hay en todas partes, en la mayoría de los países europeos hay coaliciones de gobierno, y esta es la nueva situación en la que nos vamos a encontrar. Y de hecho, en cualquier gobierno, en cualquier organización humana, en cualquier familia, hay distintos puntos de vista. Es más, cada ministro tiene una función y tiene un punto de vista, y por tanto, el que haya debates, el que haya distintos puntos de vista es lo normal. Y para eso hay unos cauces dentro de las organizaciones para la toma de decisiones, ¿no? Lo que es bastante extraordinario, o al menos yo no había visto, es la gran separación entre la realidad del trabajo dentro del gobierno y todo el ruido y las controversias ficticias, en la inmensa mayoría, que se generaban alrededor. Pero cuéntanoslas de verdad. No, yo justamente he conseguido navegar 5 años y medio en la primera línea de la política, 24 horas al día, bajo los focos y con canutazos cada vez que uno, con las cámaras y los micrófonos, cada vez que uno sale del despacho, sin generar controversias ni conflictos. En fin, no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero, bueno, a Luis andaba, sí, perdona Luis, habías recomendado varios libros y quiero recomendar yo otro también, además de, por supuesto, 2000 días en el gobierno, que es uno, seguro que iba a llamarte vicepresidenta. Lo conocéis, que se llama Los hombres me explican cosas, que es el libro que acuñó el mansplaining. Y hay un momento en el libro en el que, mira cómo sabe,
en el que no citas a nadie por su nombre, pero sí por su cargo, que era muy parecido al tuyo, que llega y dice, es que a mí de verdad es uno de los pasajes más estremecedores del libro, un vicepresidente que había en ese gobierno de coalición, llega y dice, te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar lo que tienes que hacer para que se apruebe este decreto. Sí. De verdad, yo me quedo boquiabierta. Sí, sí. No te ha pasado nunca, ¿verdad, Marta? Jamás. Es que nunca he sido vicepresidenta del gobierno, no sabía que a vosotras también os pasaba. Bueno. Pero yo creo que es también una de las claves del tono del libro, que tiene que ver también con tu actitud cuando, por ejemplo, empezaste a negarte a salir en fotos llenas de hombres donde solo estuvieras tú como mujer, o cuando se plantearon la necesidad de hacer visible desde el lenguaje de la Constitución la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo creo que es una de las claves del libro, ¿no? Defender la importancia en una sociedad democrática, y entre los avances de una sociedad democrática, el protagonismo de las políticas de igualdad y la necesidad de reírse un poco y dejar en ridículo a los que siguen pretendiendo mantener unas explicaciones machistas de la vida, ¿no? Eso es otra de las partes fundamentales del libro, y el intento de la negociación, del llevarte bien. Yo no sé si leíste el otro día la reseña de un periodista del País de mis discusiones con el director de la Real Academia, que en un momento determinado decía, pero vamos a ver, una persona como Luis García Montero, que ha conseguido poner de acuerdo a veces a Yolanda Díaz y a Nadia Calviño, ¿cómo no se va a llevar bien con el presidente de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Bueno, pues ahí está la cosa para cambiar de conversación. Me parece, una de las cosas que me parece fundamentales en este contexto de identidades cerradas, en este contexto de violencia, en este contexto que tú sientes como un peligro para los valores democráticos, la apuesta decidida por Europa. Hace falta una conciencia europea y muchas alianzas para que Europa siga representando un papel decisivo en un mundo que la necesita, si no quiere derivar hacia los totalitarismos y hacia la violencia. Y yo creo que eso une tu experiencia española con el papel que estás haciendo ahora en Europa, ¿no? Y quería preguntarte sobre eso, sobre tu apuesta europea. ¿Ves cómo es el poli bueno? Sí, no, pero es que es una pregunta importantísima, y además yo también creo que es muy importante que tengamos claro que Europa nos salvó durante la pandemia, que todas esas medidas que pusimos en marcha, desde los ERTEs a los avales, no hubieran sido sostenibles si no hubiéramos tenido la cobertura de Europa. Que todo el plan de recuperación y las inversiones que están en este momento impulsando la innovación y el desarrollo en nuestro país, todos esos proyectos absolutamente extraordinarios en el ámbito digital, no hubieran sido posibles sin la ayuda de Europa. Y al mismo tiempo España ayudó a salvar a Europa tras la pandemia, porque España tuvo un papel de liderazgo en el diseño de esa respuesta a la pandemia, y por tanto yo, en fin, está aquí un excomisario europeo que estará al 100% de acuerdo conmigo, que es el futuro o es Europa o no será. Un expresidente del Parlamento Europeo tenemos también aquí. Es que para mí es absolutamente evidente, y lo que estamos viviendo en este momento, que lo explico, hay un capítulo dedicado a geopolítica que es el que más ha cambiado en este año, lo reconozco, porque claro, he tratado de actualizar todo lo que iba sucediendo y también las novedades que hemos vivido en este último año tan intenso también en el ámbito mundial, me han permitido tener una visión más rica, ¿no?, sobre también lo que hemos vivido durante esos 5 años y medio.
Y lo cierto es que lo que está pasando en el mundo son fuerzas claramente que van en contra de nuestros valores democráticos y, por tanto, hay que defenderlos y luchar por ellos cada día. Y la única forma de que tengamos una voz fuerte en este nuevo orden mundial es Europa. Y me interesa mucho enfatizarlo porque en este país, y es uno de los temas que tienen también que ver con los medios de comunicación, tenemos un país tan interesante, en el que pasan tantas cosas y que es tan grande que podemos pasarnos todo el día hablando de nosotros mismos y mirándonos el ombligo, ¿no? Y es muy importante levantar la mirada y tratar de entender lo que está pasando a nuestro alrededor, porque esto es la clave para nuestro futuro. Es muy también de España ir a Bruselas como si fuera la seño en el recreo, a quejarse, que otros países no lo hacen tanto. Imagino que eso habéis podido verlo desde los dos lados, pero ¿puede una Europa como la que tenemos, con las estructuras que tenemos, hacer frente a estos cambios tan veloces que estamos viviendo? Porque a lo largo del libro se insiste mucho en esa velocidad del cambio. Y llega de repente como presidente a Estados Unidos una persona como Donald Trump y cambia todas las reglas que nos levantamos por la mañana los periodistas, y entiendo que los políticos también, dando la F5 a ver qué ha pasado. Y todo cambia muy rápido y eso va en contra de la estructura sosegada, pensada y consensuada del poder en Europa. ¿Cómo puede hacer Europa frente a los cambios geopolíticos en la era de Trump? Está claro que hay que adaptarse y está claro que hay que cambiar cosas. Hay que hacer un reset. Es que hemos gozado durante 80 años algunos países, nosotros desde la llegada de la democracia y desde nuestra adhesión a la Unión Europea, de un contexto de paz, de estabilidad. Hemos tenido unos dividendos de la paz que ahora ya no están garantizados. No podemos dar por sentado nada de lo que teníamos en estas últimas décadas, ¿no? Estas últimas décadas. Y las instituciones europeas se están adaptando. ¿Tendrían que hacerlo más rápido? Personalmente creo que sí, y estoy haciendo todo lo que puedo para que se adapten lo más rápidamente posible, pero está claro que tenemos que adaptarnos y yo tengo una enorme confianza. Es otro mensaje muy importante en el libro, ¿no? El de la confianza. Tengo mucha confianza en nuestra capacidad porque ya lo hemos hecho. Es que durante la pandemia, y cuando nos golpeó la pandemia en enero y en febrero de 2020, nos decían que íbamos a tardar ¿cuántos años en tener una vacuna? Como muy rápido, 3 años, 5 años en tener una vacuna. En diciembre de 2020 se estaba vacunando a la primera persona en nuestro país, Araceli. Es decir, que cuando el sector público, el sector privado, los seres humanos nos ponemos juntos con un objetivo claro, somos imparables. Y esta confianza, porque la he vivido y la he visto, es la que me lleva a pensar que claro que vamos a superar los retos actuales si estamos unidos. Mencionas la pandemia, que tiene una parte crucial del libro también para entender el momento más difícil de la toma de decisiones en tierra totalmente ignota. Y hablamos poco de la pandemia, a lo mejor porque todavía arrastramos el trauma que supuso en lo humano. Pero ¿cuál es la decisión más difícil que recuerdas que tuviste que tomar? El mayor logro del que estás más orgullosa y también el mayor error en aquellos momentos tan complicados. Bueno, yo la decisión más difícil, y como todo lo que hemos hecho, es que no es un tema personal, ¿no? Todo es una labor coral, es una labor de todo un gobierno, es una labor de todo un equipo, ¿no? Y me han preguntado mucho estos días, ¿no? ¿Cuál es la decisión de la que estás más orgullosa? Estoy orgullosa del conjunto. La decisión de los créditos del ICO. Esta semana la presidenta de una institución financiera de las más grandes de Europa, del mundo, de España, decía cómo habíamos acertado con los avales del ICO. Está aquí el que era el presidente del ICO y le tengo que rendir tributo porque realmente la rapidez con la que pusimos en marcha los avales del ICO, el acierto en el diseño de los avales del ICO, y está también Carlos San Basilio, que era entonces secretario general del Tesoro, fue un acierto absolutamente extraordinario. Y otros países lo hicieron, pero nosotros lo hicimos más rápido y con más eficacia. Eso lo tengo que decir porque es la realidad, ¿no? Pero todas las decisiones que tomamos, los ERTEs, conseguir la financiación de Europa, poner en marcha todos esos mecanismos, todas las reformas estructurales, el plan de recuperación, está aquí la que era secretaria de Estado de Economía cuando aprobamos esa agenda del cambio que luego inspiró el plan de recuperación. Por eso es imposible aislar una única decisión, porque lo que yo veo es una labor que desde junio de 2018 hasta la actualidad explica todos los pasos que hemos ido dando y tiene
y refleja una visión bien articulada, una visión estratégica de la que afortunadamente no nos despistamos, a pesar de tener que estar constantemente respondiendo a las emergencias, ¿no? El impulso a la digitalización, está aquí la secretaria de Estado y el secretario de Estado que entonces lideraron esa agenda digital. El impulso a la digitalización como una gran oportunidad de modernización de nuestro país, ¿no? Todo ese trabajo de estos años me parece un enorme acierto, ¿no? ¿Hay algo que se queda en el tintero? Pues también lo he dicho en estos días, me hubiera gustado aprobar antes de irme la ley de protección del cliente financiero. Nos quedamos a 2 semanas de poder aprobarla porque se convocaron las elecciones. Me hubiera gustado hacer un gran banco público en torno al ICO, como existe en otros países, que tuviera la parte nacional y la parte internacional. Pero bueno, son cuestiones que se pueden seguir haciendo, ¿no? Yo te agradezco, por ejemplo, el apoyo en la nueva economía de la lengua a la toma de conciencia del poder económico que tiene el español como idioma y cómo había que apoyar con mucho dinero a la consolidación del español en el exterior. El libro está lleno de detalles interesantes que, vuelvo a decir, nos ayudan a reflexionar sobre la realidad y algunos han ido saliendo. Por ejemplo, en los debates españoles hay cosas que dicen, porque esto, como si fuese un problema español, y tú dices, oiga, si miran al mundo verán que esto es algo que se está jugando en el mundo, ¿no? Después el protagonismo que ha tenido España a la hora de salir de una crisis con fuerza y sin abrir la brecha de la desigualdad, cuando se habían vivido otras crisis que habían abierto mucho la brecha de la desigualdad, o cosas que en la negociación diaria pues a un lector le pueden resultar simpáticos. Si hay que tomar decisiones, por ejemplo, hablamos con Alemania, uy, pero es que hablamos con Francia, vamos a ver, porque si Francia, Alemania, Alemania, Francia, y si planteamos la cuestión como una cosa de Portugal y España, a lo mejor los franceses y los alemanes no se utilizan esto para pelearse entre sí, y de pronto sale una cosa planteada por Portugal y España de manera más fácil que si lo hubiera planteado solamente Alemania, ¿no? Sí, incluso ese tipo Holanda de cosas y España, ¿no? Te ayuda a comprender muchas veces la superficie de las cuestiones y los debates. Lo que pasa es que hay datos no tan buenos, como la revisión del PIB, como los datos macro. Hay datos en la vivienda, en la desigualdad, que realmente ha aumentado esa brecha. Salía el informe de Cáritas ayer hablando de cómo aumenta, que hay 2,5 millones de jóvenes y niños en situación de pobreza. Tenemos una desigualdad y una quiebra del ascensor social preocupante en muchos indicadores, por no hablar de vivienda, ¿verdad, ministra? Que es un problema enorme en toda Europa, como decía Luis, no es un problema exclusivo de España, pero sí encabezamos algunos de los datos más inquietantes, como tener más inquilinos en riesgo de pobreza, creo que el dato era de un 40 y pico %. ¿Hay algo que se podría haber hecho de otra manera? Es fácil decirlo ahora, a posteriori, pero ahora, sabiendo lo que sabemos, por ejemplo, en un momento tan disruptivo como la pandemia, ¿qué se podría haber hecho diferente para reducir esa desigualdad, reducir ese problema de acceso a la vivienda? Es que realmente, y me he mirado el informe porque como ha salido justamente hoy, he estado viendo los datos, claro, hay que tener en cuenta que este informe está comparándonos con 2007, la gran crisis financiera. Es que la gran crisis financiera rompió la tendencia en la que estaba la economía española. Rompió, íbamos en una senda así y pasamos a estar así. Y perdimos una década y el daño social fue impresionante. Y eso es lo que nos encontramos al llegar al gobierno. Yo lo explico además aquí, y por eso la clave de nuestra política económica fue responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales. Y la dimensión social ha sido importantísima en todas las medidas que se tomaron desde 2018, desde junio de 2018. Y eso explica que, por supuesto, hay un balance desde 2007 que hay que recuperar y que llevará un tiempo recuperar, pero la tendencia de estos últimos años es clarísima. Desde la perspectiva de la caída del desempleo juvenil, desde la perspectiva del aumento del salario mínimo interprofesional y la mejora de los salarios más bajos, desde la perspectiva de la creación de una red de seguridad como el ingreso mínimo vital, que no existía, desde todo un conjunto de medidas que se tomaron en particular durante la pandemia, en la que se hizo una protección que era incomparable con lo que se estaba viviendo en otros países. Por eso yo
creo que es muy importante hacer un diagnóstico, identificar los aspectos en los que se puede mejorar, pero hay que tener siempre claro que las tendencias son positivas. Abandono escolar, me acuerdo que fue un tema que ¿cuánto hablamos del abandono escolar? ¿Cómo ha caído el abandono escolar en nuestro país? ¿Cómo ha mejorado la situación en comparación con lo que nos encontramos en 2018? Por eso la tendencia es positiva, llevará un tiempo, y lo mismo ocurre con la vivienda, ¿no? La inversión que se ha realizado en estos años no tiene precedente, lleva un tiempo, pero yo estoy segura de que se empezará a ver las mejoras en los próximos años. Yo en esto, Marta, yo sí lanzo un mensaje de esperanza y un mensaje de confianza. De verdad, las generaciones más jóvenes van a tener sus oportunidades y van a tener oportunidades para poder también aprovechar las nuevas tecnologías y el nuevo mundo. Yo sí confío en nuestra capacidad para seguir mejorando. Y ahí de reconocimiento de la historia también, cuando te planteas la comparación de otras épocas donde ha habido pandemias y crisis a lo largo de la historia con esta pandemia y cómo han marcado la vida de la gente joven que tuvo que sufrirla en un momento muy determinado. Eso es interesante también. Yo hago ya, porque había quedado con David en controlar el tiempo para no pasarnos, pues yo creo que podemos hacer una última pregunta. Te voy a hacer una última pregunta. Haciendo bromas con la situación de la realidad, le había dicho a David, oye, y si yo digo en la presentación que hay un epílogo donde nadie explica en realidad el pacto interno de Pedro Sánchez con Puigdemont, a lo mejor vende 5 o 6 mil ejemplares más. Nos hemos estado riendo un poco, pero al final he decidido que no me gustan las mentiras y eso no está en el epílogo. Pero sí me atrevo a hacerte una pregunta porque el libro está muy bien escrito, muy bien escrito. Y te pregunto, ¿has pensado presentarte al Planeta? Poeta provocador. Y él era muy bueno. Estamos con Penguin, ¿eh? Me vais a meter en un problema. Bueno, no, me ha gustado mucho, ya que hablamos de la escritura, me ha gustado mucho escribir el libro. La verdad que me ha gustado cómo el flujo iba llevándome, ¿no? De un capítulo a otro. El acto creativo de escribir el libro me ha gustado mucho y el proceso también de preparación y la verdad es que esto está siendo tan agradable que en comparación con los miércoles por la mañana en el Congreso, ¿verdad? Que pues hay que pensarlo, ¿no? Sí, esto es muy bonito lo de escribir un libro, es muy satisfactorio, por lo menos hasta el momento me está pareciendo una experiencia maravillosa, desde luego. Vais a tener ocasión de que os firme los ejemplares que, por supuesto, podéis encontrar a la salida, que es una cosa que a los autores nos encanta que se recuerde, ¿verdad?, en las presentaciones. Tengo una recomendación y la última pregunta. La recomendación es a los empresarios y gente del mundo de las finanzas y la banca aquí presente, que también sois muchos, hemos hablado de los políticos, también los empresarios salen en el libro y hay muy pocos que aparezcan por su nombre. Ahí lo dejo. No sé cómo ha sido esa relación, pero sí que se habla bien de algún banquero y de otros pues no se mencionan. Así que tendréis que leerlo para averiguar de quién. Y la pregunta es al hilo de una frase muy interesante que encontré en la página 39, cuando escribes el presupuesto, los presupuestos generales del Estado, se entiende, el presupuesto y la gestión financiera ponen el dinero donde otros ponen las palabras. No sabemos cuánto va a durar la legislatura sin presupuestos generales del Estado, pero a veces la presentación de unas memorias anticipa una vuelta a la política. Uf, de verdad. Vamos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Esto demuestra que no habíamos preparado para nada esta presentación, o sea que no. Bueno, muchas gracias. A mí me ha gustado del libro justamente el cerrar una época, ¿no? Y en cierto sentido sí que en agosto del año pasado fue cuando pensé, bueno, ya he cerrado esta época y estoy ahora totalmente entregada a un momento en el que tengo un sentimiento muy fuerte, igual que tuve el sentimiento en el gobierno de estar donde tenía que estar, tengo un sentimiento muy fuerte de estar donde tengo que estar en este momento, porque
los movimientos geopolíticos que hemos mencionado hacen que estar en una institución europea sea pues estar verdaderamente de nuevo, como yo digo en el libro, ¿no? en la sala de máquinas, en el puente de mando, en las calderas de lo que se está cociendo, ¿no? A nivel europeo, a nivel internacional, y creo que tengo mucho que aportar en este puesto en el que estoy y vivo el presente. Creo que eso también hay que tenerlo súper claro, o sea que... y el presente es el libro y un libro estupendo que aconsejamos, y a mí me interesa mucho que no vuelvas a la política porque prefiero aprovecharme de ti y con tu prestigio organizar 10 o 12 presentaciones en Europa de este libro. Le va a venir al Instituto Cervantes estupendamente. Oye, ¿me puedo apuntar a la gira también? Claro que sí. Mira. Bueno, si me dejáis un minuto antes de que terminemos y que va a haber una copa, un vino para que todos podamos estar, y encantada, por supuesto, de firmar los libros, y quiero dar las gracias de corazón a todos los que habéis venido, muchos amigos, muchas personas que quiero, me siento muy arropada y muy acompañada. Tengo que hacer una mención especial, evidentemente, de los ministros, de la vicepresidenta, porque yo sé lo que es la vida de una vicepresidenta, y sacar estas 2 horas para estar hoy aquí pues tiene un valor muy especial. Por supuesto, a mi familia, que me han acompañado y apoyado durante todo este periodo y cada día, todos y cada uno de los días, a todos los compañeros y los equipos del Ministerio de Economía, muchos están aquí, muchos se encontrarán reflejados en estas páginas, porque fue una labor de equipo, como muy bien ha sabido captar Luis, equipos que además se fueron sucediendo, porque algunos de los compañeros que están aquí se incorporaron en enero de 2020, ¿no? Justo antes de que nos golpease la pandemia, y fueron sucediéndose sin que hubiese ningún tipo de quiebra en la continuidad de la labor del Ministerio. Y lo demás, pues amigos, compañeros, excompañeros, efectivamente empresarios, bancarios, banqueros, de todo tenemos hoy aquí, y eso también refleja la pluralidad de nuestro país y la importancia de tener espacios de debate y de diálogo como es la Fundación Ortega Marañón. Era el destino, Gregorio, porque yo estudié en el colegio estudié COU en la Institución Libre de Enseñanza. Él no había estado aquí en el Colegio de Señoritas, no sé cómo estaba en aquel momento cuando estábamos nosotros estudiando en el colegio, pero cuando nos planteamos dónde hacer la presentación del libro no tuve ninguna duda. Tenía que ser aquí, y aquí ha sido. Muchas gracias.